Que Dios le bendiga a todos y cada uno. Vamos a aprovechar nuestra postura. Vamos a iniciar este tiempo en oración, implorándole al Señor que nos hable en esta mañana y que al Espíritu Santo también que nos muestre verdades en su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias infinitas por esta mañana que tú nos has permitido, Señor, estar vivo, que tú has permitido, Señor, que podamos despertar y poder movilizarnos, Señor, y estar en tu iglesia, en tu casa, con tus hermanos, con tus hijos, Señor, nuestros hermanos. Te damos las gracias por el privilegio que es poder escuchar de tu palabra, Señor, poder escuchar el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Padre, pedimos perdón primeramente porque no somos dignos de tal privilegio, pero también reconocemos, Señor, que es por la gracia de tu Hijo, el cual nos has hecho acepto delante de ti. Permítenos, Señor, en esta mañana poder adorarte, exaltarte, Señor, glorificarte por medio de esta predicación. Que nuestros corazones puedan ser cautivados por tu Santo Espíritu, Señor, y que esto produzca en nosotros una transformación, un cambio en nuestras vidas. Padre, te pedimos en esta mañana para que tu Santo Espíritu nos guíe conforme sea tu voluntad. También te pedimos por nuestro hermano pastor que se encuentra predicando en otra congregación, para que tú también, Señor, le llenes de tu Espíritu y pueda también proclamar con denuedo, Señor, y con coraje tu palabra. Te damos gracia infinita por este tiempo. Pedimos tu bendición y tu dirección en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Aquellos personas que nos visitan, siéntase bienvenido a nuestra congregación. Estamos contentos que estén con nosotros y vamos a estar estudiando en esta mañana la palabra de Dios, y si necesita una copia de ella puede levantar su mano, que cualquiera de los diáconos o sugiere le hará llegar una Biblia. Quisiera comenzar en esta mañana haciéndoles una pregunta, o mejor dicho, llevarlos de vuelta posiblemente algunas de las memorias más importantes de su vida. Y la realidad es que hay días en el cual que nosotros hemos vivido que para siempre quedan grabados en nuestra memoria. Por ejemplo, el día que nos casamos, aquellos que somos casados, que somos cónyuges, el día de nuestra boda puede ser un día inolvidable. Puede ser el día en que nació nuestro hijo, nuestra hija o cualquiera de nuestros hijos. Incluso puede ser el día de nuestra graduación. O hay días que son recordados, pero no por su tono alegre, sino por su tono triste, ya sea una partida de un ser querido de este mundo. En fin, hay días en nuestra vida que para siempre quedan marcados, pero si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, hay un día en particular que debe estar presente en todos nosotros. Y fue el día que nosotros confiamos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. El día que nosotros reconocimos nuestro pecado, depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y recibimos la salvación y la vida eterna. Y yo quiero que ustedes piensen por unos minutos en aquel día. Piensen en aquel día en el cual el Señor le trajo a ustedes la luz del Evangelio y el velo fue removido y pudieron entender la necesidad que tenían de un Salvador. Posiblemente recordarán el lugar en el cual se encontraban cuando esto sucedió, o la persona que el Señor usó para llevarle el mensaje de su palabra, o el momento en sus vidas por el cual ustedes estaban pasando, las circunstancias que se presentaron para que entonces puedas escuchar y entregarle tu vida a Cristo. En fin, hay muchos detalles que podemos recordar de aquel día. Pero yo quisiera hacerle una pregunta, la cual debe ser importante, y es, ¿qué cambió en su vida después de ese día? ¿Qué cambio hubo en nuestras vidas? ¿Qué cambio hubo en tu vida después de este día? Siempre que nosotros tenemos un encuentro con Jesús, debe marcar nuestra vida, debe marcar, impactar nuestra manera de vivir, o por lo menos debería, ya que la realidad es que no siempre sucede así. Pero ¿por qué no? ¿Por qué hay veces que tenemos un encuentro
con el Señor Jesús que marca toda nuestra vida, y en ocasiones puede que simplemente sea el encuentro como cualquier otra persona. Y hay una razón para eso, y para eso les voy a invitar que me acompañen con sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 7, y vamos a tratar de responder esa pregunta en esa mañana. Hoy vamos a ver dos encuentros con Jesús, dos personas que tuvieron dos encuentros con nuestro Señor Jesús. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Si tienen su pasaje, entonces iniciamos la lectura de nuestra porción el día de hoy. Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice así: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabello con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. En esta mañana vemos dos encuentros con nuestro Señor Jesucristo. El primero que vamos a ver es el encuentro de Simón el fariseo, el cual es el anfitrión de esta cena. Pero también vemos cómo, de manera no intencional, por así decirlo, ya que ella no era una invitada, vemos otro encuentro que es de Jesús con una mujer pecadora. Y vamos a pasar tiempo viendo estas dos interacciones, viendo las características y al mismo tiempo la aplicación y cómo esto se relaciona a cada uno de nosotros. El primer encuentro que vamos a ver es el encuentro de Simón el fariseo, el cual se pudiera describir como un encuentro de formalidades o un encuentro formal. Dice aquí la palabra que Simón en el versículo 36 y en el versículo 37, que Simón era fariseo. Y yo sé que hoy en día cuando nosotros escuchamos la palabra fariseo, lo primero que nos viene a nuestra mente es una connotación negativa o un sentimiento negativo. El concepto de fariseo hoy en día es una persona que se pueda creer más justa que las demás, una persona arrogante, una persona legalista, incluso hasta una persona falsa o hipócrita por aparentar algo que no es. Sin embargo, esto no era lo que pensaba la gente en el Nuevo Testamento de un fariseo.
Los fariseos en el Nuevo Testamento eran un grupo religioso, el mayor grupo religioso, mejor dicho, y el de mayor prestigio que existía en la cultura judía. Eran la autoridad religiosa para la mayoría de los judíos. Ellos tenían entre sus deberes dirigir la sinagoga o controlar la sinagoga. Y en otra palabra eran, por así decirlo, la última Coca-Cola del desierto. Ellos eran un oficio de gran estima delante de todo el pueblo judío. El equivalente de un fariseo, pudiéramos decir hoy en día, es la función que llevarían a cabo en nuestra congregación lo que son los diáconos o los pastores. Pero los fariseos también demostraban una gran devoción a Dios. Algunos de estos fariseos también eran escribas, y escribas eran personas que habían dedicado toda su vida al estudio de la ley y los profetas, es decir, al estudio de la palabra de Dios, y se le consideraba eruditos de la ley mosaica. Pero también vemos que algunos fariseos también eran sacerdotes, y los sacerdotes tenían a bien dirigir la adoración del templo, ser intermediarios entre Dios y el pueblo judío. O sea que, sin lugar a duda, cualquier judío que hubiera visto a Simón el fariseo, automáticamente concluiría que Simón era un hombre de Dios, que ese era un hombre temeroso. Simón pudo incluso haber convencido a todo el mundo de que él era un hombre de Dios, pero la realidad es que él no convencía a Dios. No convenció a Dios de su justicia. Y nosotros vemos esta interacción en el pasaje. Y es interesante cómo el Señor Jesucristo, cuando habla con Simón, le recalca y le señala el descuido que tuvo Simón ante Jesús. Vemos en el versículo 36 que fue Simón quien invitó a Jesús. En otra palabra, Simón hasta le rogó a Jesús que participara de esta cena en su casa. Pero esta iniciativa o esta invitación de parte de Simón a Jesús no significó necesariamente que Simón estaba interesado en escuchar a Jesús, o que estaba interesado en compartir lo que Jesús tenía que ofrecer, sino que nosotros vemos aquí como Simón en su facultad de anfitrión dejó mucho de qué desear. Versículos 44 al 46, el Señor Jesucristo recalca la negligencia que tuvo Simón hacia él en hacerle las atenciones primarias de un anfitrión. Jesús le recalca al Simón el hecho de que él pasó por alto muchos detalles que eran fundamental en la cultura judía. Por ejemplo, y primero, vemos el hecho de que Simón no le dio agua para los pies, como dice en el versículo 44, dice, no me diste agua para mis pies. Y la razón es que ustedes recordarán que en este tiempo las carreteras eran polvorientas y era costumbre que cuando una persona transitaba durante todo el día, al entrar en una casa, obviamente ya con los pies sucios y llenos de polvo, el anfitrión le ofrecería agua a sus invitados de manera que puedan limpiarse los pies. Y eso era algo común de aquel entonces, pero Simón falló en tener esa cortesía con Jesús. También dice aquí en el versículo 45 y 46 que Simón falló en besar, dice el Señor, no me diste beso, y también en ungir su cabeza con aceite. Y no vamos a entrar en detalle de qué simboliza cada una de estas cosas, pero la realidad es que estas eran parte de una cortesía del anfitrión ante sus invitados. Es por decir así, si nosotros fuéramos a invitar a una persona a nuestra casa, lo primero que hacemos es abrirle la puerta, invitarle que se siente en la sala, brindarle un cafecito, brindarle un vaso de agua si viene de la calle, etcétera, etcétera. Pero Simón había fallado en acudir o atender al Señor Jesucristo de la forma apropiada. Simón había invitado a Dios, en otras palabras a Jesús, a su casa, pero no lo trató como a Dios, sino que lo trató como a cualquier otro hombre. Incluso
no lo estimó como si fuera un profeta, porque él incluso dice en el versículo 39, si por lo menos, por así decirlo, fuera profeta. ¿Y cuál es el problema que vemos aquí con Simón? Es el mismo problema que vemos en muchos de nosotros, que demostramos una parcialidad hacia Dios. ¿En qué sentido? Queremos que Dios sea parte de nuestras vidas, pero no le damos a Dios las atenciones que Él merece como Dios. Incluso le rogamos para que Él esté con nosotros, que nos acompañe durante todo el día. Y oramos y le pedimos al Señor que sea nuestro guía, pero fallamos en darle las atenciones que Él merece. No le damos la adoración que Él merece como Dios. Dios no es el centro de nuestra vida, sino que se convierte en una sola parte de nuestra vida. Es, por decirlo así, un cajón entre todos los cajones que competen mi existencia. No solamente somos negligentes en nuestra atención a Jesús y a nuestro Dios, sino que incluso demostramos mayor atención y priorizamos otras cosas por encima de Dios. Dígase mi trabajo, o mis estudios, o carrera, o posiblemente un pasatiempo que yo disfrute mucho, o mis amigos, o mantener un estatus social. Todas esas son cosas que tenemos tendencia a valorar y tener mayor estima que el mismo Señor Jesucristo. Y al igual que Simón, también nosotros podemos tener a Jesús tan cerca de nosotros, incluso en nuestra propia casa, y al mismo tiempo tener el corazón tan lejos del Señor. Podemos estar tan cerca geográficamente de Dios y a la vez estar tan lejos del Señor espiritualmente. Simón fue negligente e indiferente con Jesús, simple y llanamente porque Simón no vio la necesidad que él tenía de Jesús. Simón no vio la necesidad que él tenía del Salvador. En el versículo 39 nosotros vemos cómo Simón era ignorante de su propio pecado cuando él apunta y señala los pecados de esta mujer. Obviamente, como habíamos mencionado, Simón era fariseo. Y Simón había demostrado, número uno, conocimiento de la ley, ser un fiel adorador del Señor, y en su propia opinión, Simón seguramente se consideraba una buena persona. Seguro que Simón no era perfecto y él tenía que reconocer alguna falla, pero seguro que él no era como la mujer pecadora que había entrado. Y eso era una costumbre de los fariseos. Los fariseos acostumbraban mucho a menospreciar a aquellas personas que no eran del clan de los fariseos, por así decirlo, porque eran inferiores y no tenían una devoción digna del Señor. Conociendo Jesús los pensamientos de Simón, Él le responde a Simón con una parábola. Y esa parábola es la parábola de los dos deudores que acabamos de leer en los versículos 40 al 43. ¿Y qué significa esta parábola? Bueno, aquí nos dice que habían dos deudores. Uno debía, dice aquí que eran 500 denarios y otro dice 50. Un denario es el equivalente al pago de un día. O sea que en otra palabra tenemos a una persona que debe 1 año y medio casi de trabajo versus una persona que debe 1 mes y medio de trabajo. Y la realidad es que la parábola o el motivo de la parábola no es señalar cuál era un mayor deudor que el otro, sino señalar el hecho de que ambos eran deudores. Ambos tenían una deuda y ninguno de los dos podía pagarla, como dice claramente aquí en los versículos 41 a 42. Y lo que le está enseñando esto el Señor Jesucristo es que Simón, tú que crees que eres rico espiritualmente porque haces esto o aquello, porque eres el fariseo, porque oras en la mañana o porque vistes de tal forma, la realidad es que tú estás espiritualmente en quiebra. Tú que crees que eres rico espiritual, no eres más justo que aquella mujer pecadora a la cual tú acabas de señalar. El pecado
de Simón era tan grande como el pecado de la mujer pecadora. La diferencia es que Simón no lo sabía. Simón no conocía el alcance o la magnitud de su propio pecado. Si fuéramos a analizar y si pudiéramos ponernos a la luz de la palabra, nos daríamos cuenta que muchas veces somos como Simón. Somos como Simón en el sentido de que nos enfocamos tanto en nuestra propia justicia. ¿Y a qué me refiero por justicia? Aquellas cosas buenas que yo hago o que yo soy, que visito a la iglesia todos los domingos, o que sirvo en un tal ministerio o ayudo a tal persona, que siempre le oro a Dios antes de salir de mi casa, o que yo sé mucho de la Biblia, o que estudio, o que por lo menos no soy bueno, pero tampoco no soy malo como X o Y persona. Y nos enfocamos tanto en nuestra justicia que no vemos nuestro propio pecado. Y entonces venimos a tener ceguera espiritual. Nuestra propia autojusticia es precisamente aquello que nos mantiene alejados de nuestro Dios. Para Simón era más fácil decir, ella es pecadora, que decir, yo soy pecador. Y es ese sentido de autojusticia que no le permitió a Simón ver el hecho de que el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, estaba junto con él en su casa. Y lo que él necesitaba no era demostrar su justicia, sino reconocer su pecado y clamar por él. Para Simón era más fácil reconocer el pecado de la mujer, pero delante del Señor todos somos pecadores y todo nuestro pecado es una ofensa delante de Dios. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros, y cuando la palabra de Dios dice todo, abarca toda la humanidad. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevarán como viento. La tragedia más grande de Simón era pensar que todo estaba bien entre él y entre el Señor. Era pensar que todo estaba bien entre él y Jesús, pero él nunca estuvo más lejos de la verdad. Pero el encuentro de Simón no fue el único de esa noche, como vimos. Hay una mujer, la cual aquí se denomina como la mujer pecadora, no se dice su nombre, la cual también tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron las características de este encuentro de esta mujer? A diferencia de Simón, este encuentro fue un encuentro transformador. Fue un encuentro que cambió su vida para siempre. ¿Quién es esta mujer pecadora? Primero, el versículo 37 nos dice que esta era una mujer, y dice el mismo, pecadora. Y lo que esto significa era muy posiblemente ella era prostituta de la comunidad. Y su fama como pecadora era conocida para todo el mundo. De hecho, cuando ella llega, nadie tuvo que preguntar quién era ella. Simple y llanamente todos supieron que había entrado la pecadora del pueblo, por así decirlo. Y ella lo sabía. Ella sabía que ella era una mujer pecadora, y las evidencias vemos en cómo ella entró sumisa y humildemente a la presencia de nuestro Señor. La entrada de ella es muy interesante. En aquel entonces era costumbre que cuando venían personalidades importantes y entraban a la casa de un invitado, a veces se abrían las ventanas y la puerta para que cualquier persona que estuviera cerca pueda acercarse y escuchar las conversaciones y los temas que se estuvieran debatiendo. Y eso fue precisamente lo que estaba pasando. Y a esta mujer, al escuchar de que Jesús se encontraba, ella vino a la casa de Simón para acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante cómo fue que esta mujer se acercó a Jesús.
Nosotros vemos que aquí ella vino humillada, acercándose a Jesús, primeramente besando los pies. Y es interesante porque la forma como se sentaba en aquel entonces no era como nos sentamos nosotros. Una mesa en una casa de cualquier judío era una mesa bajita donde no habían sillas. Y las personas se sentaban en el piso, recostado, pero con los pies hacia afuera, no hacia adentro de la mesa. Y es aquí donde nosotros vemos que esta mujer se atrevió y entró humillada y comenzó a besar a los pies de nuestro Señor. Y el hecho de que ella besara los pies de Jesucristo fue una señal de respeto, de sumisión y también de afección. La costumbre, al igual que como habíamos dicho, la costumbre del anfitrión era ungir la cabeza de los invitados con aceite. Pero esta mujer estaba tan humillada que no pudo ni siquiera ungir la cabeza de Jesús, sino que lo ungió sus pies. Lo interesante del caso es que ella lo ungió fue con perfume, el cual es mucho más caro que el aceite. En otra palabra, ella vino con una mayor estima del Señor Jesucristo, pero con una menor estima de sí mismo. Mientras que la mujer pecadora se sentía indigna de estar en la presencia de Jesús, Simón el fariseo se sintió muy digno de estar en su presencia. ¿Y cuáles son algunos de los eventos que resaltan de este encuentro? Número 1, como habíamos mencionado, esta mujer pecadora estaba plenamente consciente de su pecado y de su condición. A diferencia de Simón, esta mujer tenía pleno conocimiento de su reputación, la cual era pública, y no tenía miedo, o mejor dicho, no tenía nada que aparentar. Y es aquí donde está el detalle. Al no tener nada que aparentar, al no tener nada que encubrir, esto le permitió a ella venir libremente delante del Señor. Esto le permitió a ella venir tal y como ella era delante del Señor. Ella reconoció sus pecados y señales de esto vemos en el texto como ella con sus lágrimas que ungió los pies del Señor evidenciaba un arrepentimiento genuino. Y esa presencia para la mujer, el hecho de que la mujer llegara aquí a esta casa, fue una sorpresa para todos los que estaban ahí, porque nadie pensaría que una mujer con tal reputación se atreviera a entrar, no solamente a la casa de un fariseo, sino mucho menos en la presencia del Maestro Jesús. Pero ella tuvo la valentía y el coraje para venir a Jesús y clamar por Jesús, lo cual revela a nosotros lo desesperada que estaba ella por el perdón de Dios. Lo desesperada que se encontraba por buscar el perdón de Dios. Esta mujer no vio su pecado simple y llanamente como algo malo u ofensivo, sino que ella vio su pecado como lo más devastador que le ha pasado en su vida. Y algo que amerita urgencia. La realidad es que muchos de nosotros desconocemos nuestro propio pecado. No vemos el pecado como Dios lo ve. A veces conocemos el pecado, pero lo vemos o lo definimos según el hombre define el pecado. Sabemos que el pecado es malo. Sabemos que el pecado debemos evitarlo, pero no conocemos o no vemos la gravedad de lo que simboliza o lo que es el pecado delante de Dios. Permíteme leerle un versículo que se encuentra en Salmos capítulo 5, versículo 4 al 6, que nos ayuda a ilustrar, o mejor dicho, a percibir cómo es que Dios ve el pecado y al pecador. Salmos capítulo 5, versículo 4 y 6 dice lo siguiente: porque tú no eres un Dios que se compadece en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios repudia y desecha al pecador. Versículo 4. Versículo 5 vemos que ni siquiera puede mirarlo. Él aborrece, odia y considera como enemigo al mismo pecador.
Y no solamente aborrece el pecado, sino que también hace guerra en contra de él. El pecado es desagradable y repulsivo delante del Señor, al igual que lo es también el engañador y el que hace el pecado. Pero la pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿quién de nosotros puede decir que no es malo? ¿Quién de nosotros puede decir que no sea insensato o necio? ¿Quién puede decir que no sea inicuo o mentiroso o engañador? O en resumen, ¿quién puede decir que no es pecador? Nuestro pecado es todo lo que Dios odia, es todo lo que Dios detesta, ofende, desecha, se aira y se enoja contra y le repugna en gran manera. Y así como el cerdo se revuelca en su lodazar, así nosotros también nos revolcamos en este pecado. Esta mujer pecadora lo sabía muy bien. Y por primera vez en su vida ella se sintió asqueada de su propio pecado. Y lo que lo hizo diferente fue que ella corrió hacia la única persona que tenía el poder de limpiar su pecado y de perdonarla, que era Jesús. Esto fue un encuentro atrevido, como habíamos dicho, humillante, pero también determinante y transformador para toda su vida. Fue en este encuentro en que esta mujer pecadora encontró la salvación. Y es ahí donde se encuentra el milagro de la salvación. Es ahí donde se encuentra la belleza de la salvación que nosotros vemos en las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. El hecho que Dios, en la persona de Jesucristo, estaría dispuesto a cargar con nuestra inmundicia y podredumbre. Aquella cosa a la cual le repugna tanto, aquello que tanto él aborrece, Dios lo tomó en sí. Dios, que es puro y perfecto y 3 veces santo, dice la palabra que se hizo pecado por nosotros, por amor a nosotros, y estuvo dispuesto a cargar la culpa y la condenación que ninguno de nosotros podía pagar por amor a nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros salvados, sanados. Dios, buscando la forma de redimir a la humanidad, la única forma posible era que alguien pagara la justicia, alguien pagara la deuda que todos nosotros teníamos con el Padre. Y la única forma era que esa persona recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Y ese fue Cristo, el Cordero inmolado. Y Cristo Jesús, aquel que vivió su vida en plenamente perfecta, siempre fue santo, nunca pecó y nunca hizo lo malo al Señor. En el momento que fue crucificado en esa cruz, el Padre miró a su Hijo y no lo vio como el Hijo de Dios. No lo vio como el Mesías, no lo vio como el ungido de Jehová, lo vio como un pecador, lo vio como un fornicario, como un pedófilo, como un violador, como un mentiroso, como un ladrón, como un corrupto, como un orgulloso, como un avaro, como un adúltero, como un homicida, o como un drogadicto, como un alcohólico. Y ahí en esa cruz el Padre descargó su ira sobre su Hijo, al punto que el Hijo entregó su vida. Jesús experimentó mi muerte. Jesús experimentó mi separación del Padre. Jesús tomó mi lugar. No solamente murió por mí, sino que murió en mi lugar, de manera que a través de su muerte podamos encontrar la salvación y la vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Él nos amó y Él murió por nosotros.
La mujer pecadora reconoció su pecado, pero también reconoció que Jesús era la única persona que podía limpiar su pecado, perdonarla y salvarla. Y adivinen qué, eso fue precisamente lo que ella encontró: salvación y perdón de pecado. La ironía de la historia es la siguiente: que aquel que pensaba estar más cerca de Dios resultó estar más lejos. Y aquella que pensaba estar más lejos resultó estar más cerca del Señor. Y hermano o invitado, amigo que nos visita en esta mañana, la pregunta que quiero hacerte: ¿quién eres tú? ¿Eres como Simón el fariseo, el cual nos hemos enfocado toda nuestra vida en nuestra justicia, en nuestras buenas obras y en lo bueno que podemos ser delante de Dios, que hemos puesto a un lado nuestro pecado y no nos vemos a nosotros como pecadores y como transgresores delante de Dios? ¿O somos como la mujer pecadora, que no tuvo que encubrir su pecado, no tuvo que disimular, simplemente vino delante del Señor tal y como ella era, pero vino humillada y arrepentida, clamando por el Señor? ¿Y qué encontró? El perdón y la salvación que el Señor ofrece. ¿Quién eres tú en esta noche? O mejor dicho, en esta mañana. A lo posiblemente puede que haya alguno que se encuentre y diga: bueno, yo sí soy como la mujer, de eso no cabe duda. Bueno, pues el mensaje es que también para ti hay salvación. Y así como la mujer lo encontró, también tú en esta mañana puedes encontrar el perdón y la salvación que Cristo ofrece. Vamos a orar. Si hay alguna persona en esta mañana que ha sentido el llamado del Señor, que el Espíritu Santo le ha hablado a su corazón, le ha traído convicción de pecado, que ha sentido, así como la mujer pecadora, el peso, la carga de sus pecados, en esta mañana el Señor te está invitando a que tú deposites esa carga en Cristo Jesús, que tú clames a Él buscando el perdón de los pecados, que tú puedas encontrar la salvación, poner a un lado nuestra justicia, poner a un lado vuestras buenas obras y simplemente venir tal y como somos delante del Señor, pecadores perdidos en necesidad de redención. Si hay alguna persona en esta mañana que quisiera entregarle su vida a Cristo, yo te invito que tú, en la intimidad de tu asiento, ores al Señor, a tu Creador, y digas: Señor, yo reconozco que soy un pecador, una pecadora. Yo reconozco que te he ofendido. Y yo reconozco que no hay nada que yo pueda hacer para impresionarte, ni para ganarme un sitio en tu presencia. Pero Padre, yo te pido que tú me perdones. Yo te pido que tú limpies mi pecado con la sangre de tu Hijo. Y que en esta mañana tú me concedas el privilegio de nacer de nuevo y de convertirme en un hijo, en una hija tuya. Padre, permíteme en esta mañana conocer lo que es el perdón y el amor de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo primeramente, Señor, por tu amor. Padre, por todas las bendiciones que tú nos has dado que nosotros no merecemos. Gracias, Señor, por haberte compadecido de nosotros y haber hecho posible esta salvación que tenemos, ya que nosotros, por nuestra propia cuenta y nuestra propia herramienta, era imposible poder lograr la reconciliación contigo. Padre, te damos gracia infinita por el sacrificio de tu Hijo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestro pecado causó la muerte de Cristo. Pero te damos gloria, Señor, porque ese era parte de tu plan perfecto. También te damos gracias, Señor, por aquella persona que están en esa mañana en tu iglesia, Señor, que tú le bendigas, que tú nos ayudes, Señor, a ser como la mujer pecadora, humildes, Señor, y arrepentidos delante de ti.
Y si hay alguno, Señor, que hoy ha puesto su fe y confianza en ti, tú lo conoces, Señor. Yo te pido para que tú le confirmes, para que pueda, Señor, crecer en esa nueva vida y pueda rendir frutos de gloria y alabanza para tu nombre, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de venir a tu iglesia y escuchar tu palabra. Permítenos, Señor, toda la semana alabarte y glorificarte, no solamente con nuestra boca, sino también con nuestro testimonio. Gracias, Señor, te damos infinitamente. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.